Presentaciones para la Escuela Sabática del segundo trimestre de 2025. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Lección 2 para el 12 de abril de 2025. El Génesis como fundamento. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. La Biblia está formada por 66 libros de distintos géneros y fue escrita por más de 40 personas a lo largo de 1500 años. Sería de esperar que hubiese divergencias y contradicciones entre los distintos autores. Sin embargo, lo que uno observa al estudiarla es unanimidad. Es más, hay partes de la Biblia que no pueden comprenderse sin consultar otras partes de ella. Vamos a estudiar un principio de interpretación que nos ayudará a descubrir el significado de un símbolo o paralelismo viajando a través de toda la Biblia. El principio de la primera mención. Génesis 22. El amor y el cordero. Isaac, a quien amas. ¿Y dónde está el cordero? Génesis 2 y 3. La muerte y la serpiente. Ciertamente morirás. Y la serpiente era astuta. El principio de la primera mención. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todo curso de aprendizaje comienza con una primera lección. En ella se suelen bosquejar los principios sobre los que se desarrollará la materia en estudio. En la Biblia, esta primera lección la encontramos en Génesis. Allí aparecen mencionadas por primera vez muchas palabras clave que nos ayudan a entender el plan de salvación a lo largo del resto de la Biblia. Dios no cambia, porque yo, el Señor, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su palabra tampoco cambia. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso, no hay contradicciones en la Biblia. El plan de salvación se va explicando en ella poco a poco, hasta su plena comprensión, o por lo menos hasta la comprensión que necesitamos tener de él ahora. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Podemos comprender mejor a Jesús y lo que ha hecho por nosotros a través de la primera mención en Génesis de algunas palabras clave. Veremos concretamente amor, cordero, muerte y serpiente. Génesis 22. El amor y el cordero. Isaac, a quien amas. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amor. ¿Cómo definimos el amor? Nuestro concepto de él está claramente distorsionado por el pecado. ¿Cómo comprender, pues, el amor de Dios, que es puro y santo? La primera mención bíblica del amor hace referencia a la relación de un padre y su hijo, Abraham e Isaac. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A primera vista el contexto parece desalentador. Abraham debía sacrificar a su hijo amado. Spoiler, no te preocupes, al final no lo hizo. Compara esta mención con la primera mención del amor que encontramos en los evangelios sinópticos. Este Jesús es mi hijo amado. Mateo dirá: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos lo dice así: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Finalmente Lucas dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado,
en ti tengo complacencia. Y no te pierdas la primera mención del Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de Abraham de sacrificar a su hijo ilustra cómo Dios nos amó hasta el punto de sacrificar a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos vivir eternamente. ¿Dónde está el Cordero? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el Cordero para el holocausto? La primera mención que acabamos de leer de la palabra Cordero no es casual. Es la base para entender la repetida mención del Cordero en Apocalipsis. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Observa que en realidad el Cordero provisto por Dios fue un carnero. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En la Pascua se sacrificaba un cordero, aunque podía ser tanto un cordero como un cabrito. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es decir, la palabra cordero llegó a significar el sacrificio por excelencia. Paulatinamente, la Biblia amplía el significado simbólico del cordero. Evitó la muerte de los primogénitos, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Era una ofrenda que Dios tenía siempre presente. Esto es lo que ofrecerás en el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Debía morir por mis pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Juan el Bautista identificó al Cordero. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es de extrañar que Apocalipsis no explique la identidad del Cordero. El Cordero es Jesús, que fue inmolado por mis pecados y que intercede siempre por mí ante el Padre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Había sido difícil, aun para los ángeles, comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac: ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios proveerá cordero. Y cuando fue detenida la mano del Padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto
fue ofrecido en el lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. Y aun los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Génesis 2 y 3. La muerte y la serpiente. Ciertamente morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios fue el primero en mencionar la muerte, tal y como hemos leído. Pero la muerte solo podría existir como consecuencia del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte suele estar asociada con la edad avanzada, pero la primera muerte registrada fue la de un joven, Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Él, que era justo, murió a manos de un injusto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La historia se repitió siglos más tarde, cuando el justo murió a manos de los injustos. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. A diferencia de Abel, Jesús, que podía haber evitado su muerte, permitió que le matase. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús hizo lo que Abel no podía hacer: vencer a la muerte. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y tal como lo muestra Apocalipsis 1:18, recibió las llaves de la muerte, con las que poder abrir los sepulcros, es decir, el Hades. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La serpiente era astuta, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Apocalipsis presenta a un dragón. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Además, nos dice que este dragón es un símbolo de Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Al identificar el símbolo del dragón, añade un nuevo símbolo. Satanás es la serpiente antigua. ¿A qué serpiente se está refiriendo? Por supuesto, a la primera serpiente mencionada en la Biblia, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En Edén, Satanás, la serpiente, engañó al mundo entero. En este momento eran Adán y Eva. En Apocalipsis se nos recuerda que este ha sido su propósito durante toda la historia, y que será su objetivo especial en el tiempo del fin. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de muerte y vivió. Incluso intentará engañar a todos en la misma presencia de Dios. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cómo podemos defendernos de sus engaños?
Una manera es estudiando la forma en que lo hizo por primera vez. Su táctica básica no ha cambiado con los siglos. El Evangelio se enseña a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio se revela en todas las profecías del primer advenimiento de Cristo como el Salvador de la humanidad. Cada acto de la antigua dispensación para apartar a los hombres y mujeres del pecado o para traerles perdón se hacía con referencia al Salvador que había de venir. Él era el peldaño por el cual la humanidad iba a ser exaltada.